Gloria a Dios, aleluya, santo es Cristo, gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Les saluda a su amigo y pastor Javier Rodríguez Sánchez de la Iglesia El Tiempo de Dios, y también mi esposa Victoria del Carmen Gómez Magaña, detrás de cámara, por la misericordia de Dios. Agradecemos a Dios porque Él nos ha llamado a un servicio en su obra, y algo muy importante es que dice la Biblia que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Agradecemos a Dios porque Él ha hecho ese llamado a nuestras vidas, y hasta hoy el Señor ha permitido que caminemos bajo la cobertura y la dirección de su Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Ese es el tema que hoy vamos a ver, vamos a analizar, vamos a verlo bíblicamente y vamos a aprender hoy juntamente. Y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que nos van siguiendo por esta red de Face y en el canal de YouTube. Ahí también vamos llevando la bendita palabra en el nombre poderoso de Jesús, con el tema, o más bien con el nombre de "No temas porque yo estoy contigo". Ese es el nombre del canal de YouTube, donde Dios nos permite también llevar su palabra. Agradecemos a Dios por todo ello, y quisiera hacer una oración inicial, agradeciendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por todo lo bueno que es con nosotros, y por esa parte divina que nos enseña, nos prepara, nos guía, nos fortalece y nos establece. Bendito Dios y Padre Celestial, le damos gracias en esta hora por todo lo bueno y maravilloso que es con nosotros. Pedimos perdón por todas nuestras faltas, nuestros errores, nuestras equivocaciones, papito lindo, y le pedimos que su bendito Espíritu Santo sea gobernando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Gracias por todo lo bueno y maravilloso que es con nosotros, y no permita, Señor, que nada ni nadie nos aparte de su bendito amor. Bendito Dios, en sus manos nos declaramos y le rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, que ate al hombre fuerte, todo principado, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas, todas huestes en las áreas celestes, todo dardo del enemigo, toda hechicería, toda brujería, toda santería, todo pacto enemigo, diabólico, que haya en contra de nosotros para hacer su voluntad, Señor, para caminar en correcta, Señor, determinación. Le pedimos, Señor, que sea usted atando todo lo contrario, que ninguna arma forzada del enemigo prospere en contra de nosotros. Le pedimos ese resguardo divino, agradecemos por ello, porque sabemos, Señor, que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro, nos guarda y nos defiende. Le rogamos por aquellos que están pasando, Señor, por necesidades, angustias, aflicciones, Señor, oh Dios, falta de empleo. Le pedimos por la viuda, por el huérfano, por el anciano, por el niño de la calle, por el necesitado, por el menesteroso, por el encarcelado, por el fugitivo, por los que están hospitalizados, por los que están enfermos en casa, Señor. De cualquier enfermedad, Señor, que pueda haber o existir y estar agobiando las almas. Oh Dios, pedimos que sea usted, Señor, oh Dios, interviniendo, papá, en aquellas personas que están, Señor, acercándose al trono de la gracia, al trono de la gloria, confiadamente. Su palabra dice: acercaos al trono de la gracia para alcanzar misericordia, gracia y el oportuno socorro. Mi Dios amado, gracias por mis hermanos que van llevando esa palabra de aliento, esa palabra de bendición, esa palabra de gracia y de misericordia. Bendito Dios, le amamos, le honramos y le glorificamos, y agradecemos por todas sus bondades cada día. Gracias por este hermoso día. Le pedimos, Señor, que sea usted tomando el gobierno total sobre nuestras vidas, en pensamientos, sentimientos y emociones, y que se haga su voluntad y no la nuestra. En el nombre poderoso de Jesús, enséñanos, papá, cada día a caminar bajo la cobertura divina. Gracias le damos, Señor. Le pido que bendiga a todos mis hermanos pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, levitas, misioneros, todos aquellos, Señor, que están haciendo
su voluntad. Aquellos que están, Señor, luchando diariamente por honrarle, por agradarle. Gracias, papito lindo, que su misericordia caiga sobre nosotros y que cada día nosotros podamos hacer su voluntad y no la nuestra. Bendito Dios, gracias por mi familia, gracias por mi descendencia, gracias por todo lo que usted está haciendo para bendecirnos, Señor, con su presencia. Gracias, Señor, por ser nuestro pastor y no nos falta nada porque teniéndole a usted lo tenemos todo. Gracias, Señor, porque usted nos enseña y hemos aprendido y vamos aprendiendo más bien a vivir, Señor, llevando esa paz y esa tranquilidad que solamente usted sabe dar. Le pido, Señor, por aquellos que están confundidos, mi Dios amado. Oh Dios, su palabra dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ayúdenos, Señor, a caminar conforme a su voluntad, conforme a su palabra y no conforme, Señor, a los pensamientos de hombre que solo confunden, mi Dios amado. Le pido, Señor, que sea usted, Señor, fortaleciendo al caído. Levántelo, mi Dios amado, por medio de su palabra y su Espíritu Santo, como usted sabe hacerlo. Le pido, Señor, que fortalezca al débil. Y si alguien quiere estar firme, que se cuide de no caer. Gracias, papá, por todo ello, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro bendición para todos mis hermanos y amigos que nos van viendo, Señor, por medio de esta red de Facebook y de YouTube. Gracias, papito lindo, por todas sus bendiciones ahora y siempre. Amén. Gloria a Dios. Pues bueno, vamos a entrar en tema. Número 1, ¿qué significa andar en el Espíritu? Mire bien, vamos primeramente a ver la parte carnal, vamos a ver la parte espiritual, vamos a ver qué recomienda el Señor. Hay dos fuerzas que tenemos que entenderlas, mejor dicho, y que la Biblia nos enseña cómo está la situación. Primeramente, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 26, verso 41. Mateo 26, 41, porque ahí el Señor nos hace una recomendación. Mateo 26, 41 dice la Biblia: velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta expresión de la carne es débil, muchos lo hemos tomado como, bueno, pues si estoy en la carne, pues por eso peco y voy a pecar, y sí. Pero el Señor dice, nos da otra recomendación que lo vamos a ver más adelantito. Dice la Biblia, dice el Señor: oren, búsquenme, para que la carne no les domine, para que por medio de mi Espíritu Santo, que está presto para ir haciendo la transformación en sus vidas, esté ahí y Él guerree por ustedes. Entonces, no estamos solos. La Biblia dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, para que me sean testigos. Para ser testigos del Señor tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos va dando, nos va permitiendo que nosotros suframos esa transformación. Él nos va moldeando, nos va aconsejando, nos va guiando, el Espíritu Santo, y nos da la autoridad sobre las cosas enemigas. Entonces, vemos ahí recomendaciones: la oración, que es la comunicación con Dios, estar en línea con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, y poder nosotros ir entendiendo esa parte. Y somos así nosotros protegidos de Dios, y vamos avanzando. Si dejamos la oración, si dejamos el ayuno, si dejamos la lectura, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo vamos a estar listos y fuertes para contrarrestar los dardos de fuego del enemigo? ¿Cómo? Entonces, esta recomendación directa de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 26, 41 nos hace ver entonces que hay que estar velando y orando. Dice: para que no entres en tentación, porque nos hace ver, el Espíritu ahí está listo ya, y está hablándonos a nosotros, los que ya conocemos, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, esto nos hace ver que si alguien cae de la gracia,
es precisamente porque ha dejado a un lado la oración, ha dejado de orar, de leer, de ayunar, de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces el enemigo hace de lo suyo. Ese es como cuando alguien se aparta, un animalito en el campo se aparta de la manada y cerca están los depredadores. No va a faltar un depredador que lo devore. ¿Por qué? Por haberse apartado de la manada. Pero vamos a otra cita bíblica. Y estamos hablando de que vamos a ver lo que es andar en el Espíritu. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Dice la Biblia en Gálatas 5, 16. Digo pues, le dice Pablo a los de Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu. Primero vimos, el Espíritu está listo, está presto. Ahora Pablo, de parte de Dios, nos hace ver, y le hace ver a los de Gálatas y hoy a nosotros. Digo pues, si el Espíritu está presto, dice el Señor, así nos dice y lo creemos, si es la verdad. Entonces dice Pablo, no te inclines a la carne. Digo pues, andad en el Espíritu. Entonces ya aquí hay un amarre a esa parte divina, al primer texto bíblico, el consejo del Señor y el consejo que Dios nos da por medio del apóstol Pablo, dándoselo a los de Gálatas y, como decía hace un momento, hoy a nosotros. Digo pues, andad en el Espíritu. Y no, aquí está el detalle, aquí está el problema, el por qué no se anda en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Amados hermanos, hay un problema entonces. El problema del ser humano para perder, caminar en el Espíritu, andar bajo la dirección del Espíritu Santo, andar bajo la relación y comunión con Dios, se pierde por andar satisfaciendo los deseos carnales. Entonces, no hay mucho que buscarle, en otras palabras. Si alguien ha caído de la gracia es porque descuidó la relación con Dios y le dio prioridad a los deseos carnales. A los deseos carnales. Y si nosotros vamos a Gálatas 5:19, vemos en realidad cuáles son los deseos carnales, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Eso es un deseo carnal. No satisfaga los deseos de la carne. La carne primero es adúltera, fornicaria, inmunda, y le gusta la lascivia, los deseos desordenados, ¿sí? La idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, le dice Pablo a los de Gálatas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo le hace una exhortación a los de Gálatas, ¿sí? Les hace ver a los de Gálatas que deben andar conforme a la disciplina celestial, porque el Espíritu Santo nos hace ver lo que es pecado, justicia y juicio. Él es el que nos convence. Si nosotros caminamos bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a entender, el Espíritu Santo nos va a hacer entender dónde está mal, dónde está bien, qué tenemos que hacer, y Él nos va guiando y nos va fortaleciendo para hacer las cosas mejores cada día. Dice, Pablo les exhortó una ocasión más a los de Gálatas y les dijo: Gálatas insensatos, iniciaste con un fervor tremendo en el Espíritu y ya ahora estás terminando carnalmente. Porque todos estos datos que da Pablo en el verso 19 y al 21 son los deseos carnales y más, porque también así la Biblia lo declara, y más. Entonces, al parecer los Gálatas estaban inmiscuidos en estos detalles, o en estos pecados, mejor dicho, y era necesario que ellos fueran exhortados de parte de Dios
por medio de Pablo. ¿Para qué? Para que fueran rescatados de las garras del enemigo y del infierno. Hoy el Señor también nos hace ver esa parte. Hoy el Señor nos dice: cuídense de andar en la carne, anden en el Espíritu, busquen mi presencia. Y vamos a ver qué privilegio se tiene andar en el Espíritu. Versículo 18 de Gálatas dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Sí? Qué hermoso. No hay nada que nos condene si caminamos bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora, sabemos perfectamente, entendemos perfectamente que tenemos una lucha. Hay dos campos, hay dos fuerzas: el Espíritu de Dios y la carne, que también está impulsada por el espíritu enemigo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos, hoy el Señor quiere que entendamos. Si yo me voy hacia el lado espiritual, no va a haber diablo que se atraviese. Van a venir las tentaciones, esas son inevitables. Lo que sí podemos evitar es pecar. Si dejamos que el Espíritu Santo nos redarguya, porque cuando el Espíritu Santo nos hace ver esto no está correcto, nosotros nos detengamos. ¿Sí? Aquí hay un detalle: nosotros tenemos libre albedrío. Podemos obedecer o dejar de obedecer al Espíritu Santo. Pero el detalle aquí es, si nosotros le obedecemos, aquí la parte hermosa y el éxito, mejor dicho, es que si obedecemos al Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a lograr resistir las invitaciones carnales, vamos a resistir las tentaciones y vamos a poder, mejor dicho, estar en comunión con Dios, agradeciendo a Dios, honrando a Dios en todo tiempo, que es lo que Dios quiere de nosotros. Usted puede leer en casita, en el libro de Romanos, ahí en Romanos capítulo 6, verso 4, capítulo 8, verso 4, en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3, usted puede leer ahí, y ahí usted va a tener, que le diré algunas recomendaciones más en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros entendamos que andar en la carne es un problema tremendo, que podemos nosotros caminar bajo la dirección del Espíritu Santo, andar en el Espíritu. Eso es importante, y los beneficios que tenemos de andar en el Espíritu. El apóstol Pablo describe que hay dos fuerzas, y lo acabo de decir, lo vamos a ir revisando, que hay dos fuerzas y que debemos luchar con una de ellas, y esta pues es la carne. Entonces, y en ella transita, oiga bien, en la carne transita o camina en contra de la voluntad de Dios. Y mire bien, esta es la carne, donde se alojan todos los deseos pecaminosos. Oiga bien, en la carne, en los sentimientos carnales se alojan todos los deseos y pensamientos pecaminosos, y que están en oposición a la voluntad de Dios. Y comienza, ¿sabe qué? En el ego. Empieza la arrogancia, empieza la jactancia. El libro de Proverbios 16, 18 dice: antes de la caída está la altivez de espíritu. O sea, si alguien ha caído de la gracia, es porque en su arrogancia, en su altivez, no quiso reconocer su error, su falta, su equivocación, y es por eso el resultado de estar en el suelo, caído de la gracia de Dios, viviendo solo por misericordia. No es lo mismo vivir por gracia que por misericordia. La misericordia de Dios nos permite el perdón, nos permite seguir viviendo. Aun cuando estés en pecado, el Señor todavía está dándonos una oportunidad ahí
pero cuando vivimos en la gracia, bajo la gracia que es Jesucristo, tenemos aún más cosas, recibimos de Dios todo lo que Él tiene para nosotros diariamente. Eso es muy importante. Entonces, cuidado con el ego, porque el ego envía un mundo de señales, ¿sí? Innumerables señales y acciones que van a buscar que usted ampare su pecado. En otras palabras, van a haber excusas, ¿sí? Van a haber excusas, ¿para qué? Para no hacer la voluntad de Dios, y sobre todo usted se va a autodefender, protegiendo, ¿qué? Negando el pecado y protegiéndolo. Va a poner una excusa, siempre se va a justificar. Ese es el problema. El ego no te permite reconocer, sino justificar, envolver el pecado. Entonces, tengamos cuidado en ello, con el fin de recibir, ¿sabe?, los atributos que solamente llevan a la perdición. Porque esa es la parte. Busca el ego, lo que hace es que te busca que te exaltes, que digan que eres grande, que eres lo máximo. Mire, cuando alguien anda en pecado, le gusta escuchar palabras que en casa no provoca a la familia o a su pareja, y lo escucha afuera y se cree grande, se cree lo máximo. Ese es el ego en el pecado. El ego provoca, es pecado, y provoca vivir en pecado. Este es el deseo de la carne, y que no tiene más que exigencias y peticiones para cumplir sus deseos. Así es que, amados hermanos, entendamos que es necesario buscar de Dios, reconocer de Dios, estar buscando la presencia de Dios, porque ahí es donde está el éxito. El éxito no está fuera de la presencia de Dios. Y estamos viendo esta parte, ¿por qué? Porque es importante. Muchos decimos, hay que andar en el Espíritu, pero no sabemos qué es andar en el Espíritu. Estamos viendo la parte de la carne, pero en sí, andar en el Espíritu es andar en obediencia a Dios. Si usted camina conforme a la voluntad de Dios, eso es andar en el Espíritu. No necesita usted buscarle mucho. Es leer la palabra, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entenderla, aplicarla a nuestras vidas. No importa lo que estés viendo a tu alrededor. Aquí lo importante es que hagamos la voluntad de Dios, ¿sí? Mire, amados hermanos, el ego es uno de las herramientas, si no es la principal herramienta que ocupa Satanás para que no se reconozca el pecado y se siga viviendo erróneamente. Porque Satanás vino para eso, para matar, robar y destruir. Pero el Señor dice que vino para deshacer las obras del diablo. Y hoy es el día de que usted y yo entendamos que andar pues en el Espíritu es buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Busquemos conforme a la palabra. Hay personas que a veces me hablan y me empiezan a dar datos que en la Biblia no están, en la Biblia que yo tengo. ¿Sí? Reina Valera, ¿sí? Del 60. Entonces, mire, y me empiezan a querer dar datos que no van ahí, y que, bueno, yo no puedo aceptar algo que bíblicamente no está. Que si los judíos, que si los estudios, sí, pero en la Biblia, ¿qué dice? No, pero es que a la Biblia le faltaron libros. Que el Señor reprenda al diablo. El Señor siempre ha amparado su palabra completa, no incompleta. Y dice la Biblia, cuidado, en el libro de Apocalipsis, cuidado a aquel que le añada o le quite, porque hay maldición ahí. Entonces, quizás me traten de neófito, o qué sé yo, pero algo muy importante: si yo tengo una herramienta, un manual que Dios me ha dado, y es la Biblia. Para mí mi manual espiritualmente es la Biblia. Si yo tengo la Biblia,
Yo me guío por la Biblia. Así de sencillo. Así de sencillo. Y me viene a la mente algo. Este es como tener un vehículo. Si soy un vehículo, o si tengo un vehículo, mejor dicho, si tengo un vehículo con un modelo X, con una edición X, tiene un manual de servicio, no, yo no le puedo meter otro manual que no va, porque entonces no va a funcionar. Así es que tengamos cuidado cuando aconsejamos o cuando recibimos consejos si están fuera del parámetro bíblico. ¿Sí? Porque no puede ser mayor el hombre que Dios. Alguien en una ocasión me dijo que me mandó un dato donde decía que la primera mujer de Adán no fue Eva sino Lili. O sea, eso es ir en contra de la palabra. Eso es una herejía. Porque si mi Biblia dice que Dios hizo a Adán y a Eva, ¿por qué yo le voy a creer a un hombre que está desmintiendo la palabra? Eso es herejía. Pero a veces las personas, por querer agradar a otras, hablan cosas incoherentes que no van conforme a la palabra. Y eso es delicado. Eso es delicado porque se pierde la esencia. Se cree que se conoce mucho y al mismo tiempo no se sabe nada. Porque se está perdiendo la línea y la esencia de lo que es la bendita palabra de Dios. Amados hermanos, tenemos que tener cuidado. La carne nos lleva a cometer errores. Y cuando digo la carne, a veces por querer complacer a la pareja, se hacen cosas y se dicen cosas que no van conforme a la palabra. Esa es la carne también trabajando ahí. Por querer convencer al amigo, aquel con que tengo una relación muy hermosa, estrecha, momentánea, empiezo a hacer y a decir cosas que no van. Amados hermanos, como digo Gálatas, tristemente, sería triste que comiences en el espíritu y estés terminando en la carne. Amados hermanos, es necesario entender que como seres humanos, sin el Espíritu de Dios nosotros no somos nada. Estaremos sujetos a los deseos carnales, pero es necesario que nosotros nos metamos. Como seres humanos, oiga bien, es inevitable, como dije hace un momento, que no vengan esas tentaciones. Como seres humanos comunes se caen, pero como seres humanos en el Espíritu se rechazan las invitaciones carnales. Si andamos en el Espíritu, avanzamos como Dios quiere. Para ello debemos preocuparnos por vivir una vida espiritual, que es, como decía al principio, la obediencia a Dios. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es andar en la obediencia a su bendita palabra, teniendo como ejemplo a Jesucristo. El Señor Jesús nos da el ejemplo inicial. Vemos al Señor Jesús que obedeció al Padre en todo, y cuando iba a ir a la cruz del Calvario, amados hermanos, dice que su sudor era como gota de sangre. Estuvo ahí metido ante la presencia del Padre, recibiendo instrucciones y pidiéndole la fuerza necesaria para poder contrarrestar los dardos de fuego del enemigo. Cuando nosotros buscamos de la presencia de Dios, entonces podemos andar nosotros como triunfadores, y Jesucristo nos da el ejemplo cuando anduvo en esta tierra. Si andamos en el Espíritu, eso está claro, debemos preocuparnos por recibir la llenura del Espíritu Santo. Eso es también algo muy importante. Alguien que no busca presencia del Espíritu Santo, amado hermano, es presa fácil de los deseos carnales. Si andamos en el Espíritu, dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. En nosotros como mejor, nosotros tenemos que actuar como mejor desea el Espíritu Santo. Lo que hoy te diga el Espíritu Santo, eso tenemos que hacer. Pues el poder viene de Dios. La Biblia, como dije al principio, dice el Señor, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. El Señor le hace ver a sus discípulos: no se muevan hasta que yo derrame sobre ustedes
esa parte divina que es necesaria en el ser humano. Cuando esto sucede, podemos caminar nosotros, como decía, en victoria, y podemos confrontar los deseos carnales. Toda tentación del diablo, la Biblia dice que hay una vestimenta especial en Efesios capítulo 6, dice en adelante, nos hace ver, dice, vestidos de todo. De todo. No podemos nosotros estar a media para poder vencer las tentaciones, esa parte diabólica que siempre va a estar ahí, pero que es necesario que lo vivamos para que llegue, para que nosotros podamos tomar determinaciones. El Espíritu Santo, en otras palabras, es la ayuda idónea del cristiano, ¿sí? Y cuando nosotros entendemos y le damos la prioridad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces vienen cualidades que nosotros nunca habríamos imaginado. Viene la fuerza para poder soportar las cargas y aflicciones. El Señor nos permite, nos fortalece y nos establece, y no hay nada, como dijo Pablo, que me separará del amor de Dios. El hambre, la desnudez, y nos da una relación, Pablo, acerca de lo que pudiera pasar al ser humano cristiano, y él se pone como ejemplo. Y todo esto, dice Pablo, a mí no me mueve. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído y en quién tengo yo establecida mi fe y mis bases para caminar. Número 2, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos guía por el camino correcto. ¿Sí? Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él dice que cuando tenía que callar, callaba. Entonces, aprendamos nosotros a callar cuando hay que callar, a hablar cuando hay que hablar, a apartarnos de todo lo que es dañino y negativo, pero eso solamente se logra por medio del Espíritu Santo. Esto nos va a permitir que vivamos alegres, que vivamos contentos, dice la Biblia, conformados por lo que te doy cada día. No significa que nosotros no hagamos un programa por si, Señor, si mañana tú me das la vida, Señor, yo quiero que me permitas esto, si está en tu voluntad. Ser ordenados, programarnos, eso es importante, sin afligirnos por el día siguiente. Porque las aflicciones lo que traen es ansiedad, y las ansiedades te apartan de la presencia de Dios. Todos tenemos adversidad en la vida, eso es indiscutible. Pero el Espíritu Santo nos recordará todo lo que debemos hacer para salir victoriosos. Esto es sabiduría para actuar. Entonces, hermanos, no caminemos conforme al Espíritu, sino caminemos conforme a la voluntad de Dios. Y regreso nuevamente a Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el Espíritu, y cuidado, no satisfagas los deseos carnales. Es importante que nosotros entendamos esa parte, y quiero ir al libro de Juan, capítulo 14, verso 26. 14:26 dice la Biblia: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. El Señor le hace ver que el Espíritu Santo viene a nosotros porque Él intercede ante el Padre. Dice, Él les enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo les he dicho. Amados hermanos, si el Espíritu Santo no está en nosotros, ¿cómo podemos nosotros estar advertidos? ¿Cómo podemos recibir advertencia? ¿Cómo podemos recibir fuerza? ¿Cómo podemos recibir la capacidad intelectual del tercer cielo para poder contrarrestar los dardos de fuego del enemigo? Porque aquí no se trata de la capacidad que tenga el hombre, no, la capacidad que Dios le da al hombre espiritualmente hablando. Muchos piensan que por su capacidad económica o por su capacidad intelectual secular son más que otros. Yo he escuchado personas que
que se jactan de lo que académicamente son y desprecian sin titubear al que no tiene academia. Qué triste es escuchar este tipo de personas. ¿Y sabe por qué triste? Porque dicen ser cristianos conocedores y llenos del Espíritu Santo. Y es una gran mentira. ¿Por qué? Porque si tu acción es negativa, es una gran mentira decir que estás lleno, que solo tú eres el que busca, que solo tú eres el que hace, y despreciar cuando Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde queda esa recomendación bíblica? El Señor también nos hace ver, yo no hago acepción de personas. Hay cristianos, entre comillas, que dicen estar listos para cuando Cristo venga y actúan como los de Corinto. Marcan diferencias. Y Pablo los exhortó, cuidado con estas diferencias que están marcando, porque entonces no van a heredar el reino de los cielos. ¿Se da cuenta hasta dónde el diablo se viste de ángel de luz? Dicen que son cristianos de corazón y odian. ¿Y sabe qué es lo más triste? Odian al de casa. Dentro de casa empiezan. En la casa se practica el amor y el perdón, pero también existe el odio y el desecho, o desechar a la persona. Entonces, amado hermano, ¿de qué lado estás? Porque Dios no es de dos caras. Si amas, si perdonas, ¿sí? Si actúas conforme a la voluntad de Dios, amado hermano, ese es un cristiano. Pero si dices ser cristiano, estás odiando, estás rechazando, estás poniéndote con el ego de que yo tengo conocimientos, yo soy una persona que tengo estudios y la otra persona no lo tiene, por lo tanto como neófito o ignorante, pues no va conmigo. Entonces no eres cristiano. Te lo digo con todo respeto, porque el cristiano ama y no se jacta de lo que Dios le va a permitir. Amados hermanos, tengamos cuidado. Eso es caminar en la carne. El orgullo, el ego, la arrogancia, la vanidad. Y voy a cerrar con este dato bíblico. En 1 de Pedro 5:7. 1 de Pedro 5:7. Esperando en el nombre de Jesús, y así lo creo, que esta palabra sea de bendición para tu vida. 1 de Pedro 5:7 dice la bendita palabra de la siguiente manera. Voy a leer desde el 6. Dice, humillaos pues. Aquí hay una recomendación. Andar en el Espíritu es humillarse delante de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Eso es andar en el Espíritu, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. En otras palabras, obediencia a la palabra. Dice, humíllate, deja que el Señor trabaje en ti y en los demás. Primero va a trabajar en mí y luego va a trabajar en los demás. Yo como pastor, una ocasión orando a Dios, cuando inicié en este ministerio que Dios me permitió, me regaló, me dio el privilegio, amados hermanos, lo primero que Dios me hizo ver, mira, primero tengo que lavar el vaso que voy a ocupar, y ese eres tú. Así que viene la prueba, viene la lucha, viene la angustia, viene la aflicción. Vamos a limpiar bien este odres para que sea usado. Y hoy día muchos quieren ser usados sin ser limpiados. Dios no trabaja así. Así de sencillo. Y dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Tienes problemas como cristiano? Claro que los hay. Pero vamos al Señor y decirle, papi, mira, esta es la situación. Y yo te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que seas tú librándome en tiempo y forma como tú lo sabes hacer. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, teniendo cuidado de ustedes, ¿sí? O sea, echa la ansiedad sobre el Señor, pero analiza. No hagas las cosas nada más por hacer, analízalas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos provocamos a Satanás. Así de sencillo. Cuidando, dice la Biblia, de ustedes. Entonces, amados hermanos, es importante que nosotros entendamos esta parte en el nombre de Jesús y entender que andar en el Espíritu es andar en obediencia a Dios. Cuando andamos en el Espíritu, estas palabras que acabamos de escuchar, echando toda vuestra ansiedad, humillándose ante la poderosa mano del Señor, vienen a ser para nosotros en nuestro corazón algo profundo que nos permite que se convierta en un pilar, oiga bien, de fuerza para decidir no hacer
lo contrario a la voluntad de Dios. Ser tentado no es lo mismo, oiga bien, que pecar. Sin embargo, en el momento de la tentación, nosotros debemos tomar una elección y decisión. Ahí es donde está la clave. Viene la tentación, nosotros ya tenemos que tomar una decisión y tenemos que tomar una elección. Elegir. Y si andamos en el Espíritu, nuestra elección será perfecta. Y les dejo este dato. En el libro de Mateo 4, capítulo 4, verso 1 al 11, vemos cómo el Señor fue tentado y vemos también cómo fue librado. Dios les bendiga, Dios les guarde, les dé de su gracia y de su amor. Se despide de usted el pastor Javier Rodríguez Sánchez y mi esposa Victoria del Carmen Gómez Magaña, está detrás de cámara. Dios les bendiga, les guarde y esperamos que esta palabra sea de mucha bendición para sus vidas. Hasta luego.